La Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes, en su ciudad capital, es una magnífica obra del arquitecto Juan Coll, construida entre 1881 y 1886, es decir, que es una obra prototípica de la llamada generación del 80. El arquitecto Coll es, asimismo, autor de muchas otras obras importantes en la ciudad de Corrientes y en provincias vecinas. Es interesante verificar que la arquitectura italianizante, es decir, aquella que proviene de la influencia proporcionada por el academicismo italiano, por la gran tradición académica italiana, es una corriente que acompaña precisamente la de los ríos de la Mesopotamia, tanto el Paraná como el Uruguay. Y es una arquitectura que va a vestir de fiesta a muchas de las ciudades de la región, como Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, y esta corriente va a extenderse hasta Asunción del Paraguay. Será una arquitectura entonces que acompañe el destino de todas estas provincias y del país hermano del Paraguay durante los años que van entre aproximadamente la mitad del siglo XIX hasta la segunda o tercera década del siglo XX. Arquitectura culta, producida por arquitectos o ingenieros de este origen que traían un bagaje de conocimiento sólido de su formación en Italia, será a su vez construida por mano de obra italiana, esa mano de obra de la incipiente inmigración y luego creciente que va a saber interpretar constructivamente, en forma cabal, las ideas de estos arquitectos e ingenieros. La nueva arquitectura italianizante traerá novedades tanto espaciales y estilísticas cuanto constructivas. Los antiguos techados cubiertos por tejas a la española del periodo colonial serán transformados en azoteas, con pretiles, con barandas, a veces de hierro, más tarde con balaustres. Aparecerán los arcos de medio punto, las columnas, las pilastras, los cornisamentos, la ornamentación que va a coronar muchas veces los frentes y sobre todo las portadas y los aventanamientos. Y este nuevo lenguaje se convertirá en muy poco tiempo en el lenguaje del litoral argentino. Si bien Corrientes debe la recuperación de su vínculo con el río al urbanismo desarrollado en 1947 con el trazado de la avenida Costanera, este no será el único aporte del gobierno peronista a la ciudad y a la provincia. Un área de inversión especialmente fuerte será el área de la vivienda social, de la educación y de la salud. En el tema de la salud se destacaba la unidad sanitaria y la maternidad, obras de un arquitecto de la más extrema modernidad de aquel momento, como era Mario Roberto Álvarez, para que lo situemos, el autor del Teatro Municipal General San Martín en la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes, que va a construir toda una serie de centros sanitarios en el noroeste y en el nordeste por encargo expreso del ministro Carrillo. Y en el campo de la asistencia social será especialmente notable la incidencia de las obras de la Fundación Eva Perón, a las cuales pertenece en primer término el Hogar Escuela, realizado por la Fundación, que sigue en funciones hasta hoy. La arquitectura del pintoresquismo es una arquitectura de paredes blancas, con techos de tejas a la española, con espacios de galerías y de patios, y de algún modo es una arquitectura que está en la memoria colectiva del país y de toda Latinoamérica como una arquitectura que viene desde el período de la colonia española. Esto sucede desde California hasta el Río de la Plata. Esta arquitectura de fuerte tradición en la memoria colectiva de la gente tenía mucha importancia para Evita en las obras de asistencia social. Eva Perón no pensaba en pobre, pensaba que las clases desposeídas del país tenían el derecho a tener el acceso a los mismos bienes y el acceso a las oportunidades de educación, de salud y de asistencia que tenían otras clases sociales. Y de esto se ocupó ella personalmente a través de la Fundación. Por eso muchas obras de la Fundación, que en su momento fueron criticadas por sectores medios y altos, diciendo que eran ostentosas y tenían lujo, había sido exactamente la búsqueda
de un plus por arriba de la necesidad, de esa ostentación, que no era ostentación, sino meramente confort, dotarlo de las mismas comodidades que puede tener una vivienda de la clase media, era una búsqueda especial de Eva Perón. Es decir, que se igualaba a partir de estas arquitecturas llamadas pintoresquistas, y este solo gesto significaba en la Argentina de los 40 un gesto revolucionario. En 1951, por decisión del general Perón durante su primera presidencia, el antiguo territorio nacional del Chaco se convierte en provincia. Consecuentemente, la nueva provincia necesitaba de espacios físicos para albergar a su poder ejecutivo y a los demás poderes. Durante el segundo plan quinquenal se planifica la construcción de una serie de edificios administrativos, entre ellos la actual Casa de Gobierno del Chaco, aunque se construirá con posterioridad al golpe de 1955. Una de las características más destacadas de la nueva Casa de Gobierno del Chaco es el magnífico mural de Emilio Petoruti. Se trata de un mural abstracto cuyas figuras geométricas, imbricadas con gran fuerza, están mostrando un sentido de velocidad, de movimiento y fundamentalmente un juego de luz que está señalando el último periodo del artista, a nuestro juicio el más destacado y original de su producción. El Fogón de los Arrieros será una institución privada fundada en 1943 por Aldo Boglietto, un hombre con enormes inquietudes culturales que pensó en abrir su casa para reunir no solo a los artistas e intelectuales del Chaco, sino a todos los visitantes que pasasen por Resistencia. Muy pronto se va a unir a él Juan de Dios Mena, un inmenso artista de la talla, un imaginero, que va a terminar viviendo en el Fogón y que va a darle el carácter que éste adquiere desde el inicio. El Fogón de los Arrieros tendrá una primera sede y luego una definitiva, que es la que ocupa actualmente en la calle Brown 350 de la ciudad de Resistencia, que será una obra de nuestra arquitectura moderna, de la primera mitad de los 50, obra del arquitecto Horacio Mascheroni, con las características propias de la arquitectura de este momento de la modernidad, espacios en doble altura que balconean sobre el espacio inferior, una fluidez espacial muy grande hacia la calle y hacia el jardín posterior, y de algún modo esta nueva arquitectura va a acoger a la colección que se había ido formando a lo largo de años, desde el 43, y que va a reunir a los más grandes nombres de la plástica argentina. Se destaca un inmenso mural de Demetrio Urruchúa, uno de los grandes artistas del país. Habrá también obras de Quinquela Martín, de Raúl Soldi, de Fernando Arranz, y de grandes escultores como Lorenzo Domínguez, Lucio Fontana y Stefan Ercia, un ruso que recaló en Chaco durante muchos años y que dejó escuela en la región. Estamos en la Casa de las Culturas, en Resistencia, Chaco. Con sus 5 pisos de altura, con sus 5.000 metros cuadrados cubiertos, con su gran hall como espacio organizador excepcional, constituye no solamente un edificio inédito para la provincia, sino que se erige en un polo cultural para toda la región del Nordeste. Realizado por iniciativa del gobernador Jorge Capitanich, este gran complejo cultural nos está indicando la inequívoca voluntad de colocar a la cultura en la agenda de gobierno. ¿Por qué hablamos de Casa de las Culturas en plural y no de Casa de la Cultura? Porque es Casa de las Culturas de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes. Es Casa de las Culturas de los criollos, mestizados de español y de indio. Es Casa de las Culturas de los inmigrantes europeos que llegan a fines del 19 y principios del 20. Es Casa de las Culturas de los inmigrantes latinoamericanos, inmigrantes de otros lugares del país que se suman en la segunda mitad del 20 y los comienzos de este siglo. Podemos ver que en el caso del Chaco,
El patrimonio puede estar encarnado en arquitecturas muy recientes, es decir, patrimonio del siglo XXI que está ya mirando hacia el futuro.